Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y como hemos anunciado todos estos días este tema tan interesante con el doctor Ernesto Rodríguez, ustedes se acuerdan bien de él, director eficiente del hospital, ex director eficiente del hospital José María Cabral Báez. Siempre estaba dando... Un comunitario, Sí, que un comunitario. Él es ginecólogo, obstetra, y tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal. En eso es una persona increíble, se entrega totalmente. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Medicina materno-fetal. Buenas noches, ¿cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches, Bélgica, muy buenas noches, Víctor, muy buenas noches, Domingo. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Y sé lo entregado que tú eres, y porque he visto tu trabajo en una persona pariente, pero quiero saber lo que es la medicina materno-fetal. Sí, la medicina materno-fetal es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia que precisamente se encarga del estudio tanto de la madre como del feto. Hoy en día, como su especialidad en la medicina materno-fetal, se han ido en cuanto a los adelantos que tiene que ver hoy en día en cuanto al conocimiento de las patologías que puede o que presenta la madre. Y también, gracias a la tecnología, el uso del ultrasonido ha ayudado bastante al seguimiento al feto. Desde el momento del primer trimestre, que abarca las primeras 14 semanas, el segundo trimestre, que ya va de las 14 a las 28 semanas, y el tercer trimestre, que abarca de las 28 hasta el final de la terminación del embarazo. Y con eso nos ayuda a tener un diagnóstico mucho más efectivo y disminuir mucho más lo que es la mortalidad, tanto materna como también la infantil. Y una parte importante de lo que es la evaluación fetal, que gracias a la tecnología y a los avances, muchas de las enfermedades que se dan en lo que es la parte ya del neonato o en la vida infantil, es ya el diagnóstico a tiempo de cardiopatías en el mismo embarazo del fetal. Y cuando hablamos del tema de cardiopatías, es una de las principales causas de mortalidad infantil. Y por ende, si hacemos lo que es el diagnóstico a tiempo y se prepara un equipo, y por eso he abogado, porque precisamente nosotros hicimos también una subespecialidad en lo que es ecocardiografía fetal, y lo importante de eso es cómo en el país podemos preparar equipos que vayan para tener una capacidad resolutiva para procedimientos quirúrgicos de algunos diagnósticos que se hacen ya en la vida intrauterina, y poder así tener una mejor en cuanto a una capacidad resolutiva a ese bebé que viene. Si se presenta y ustedes como especialistas chequean que en un tiempo puede morir, ¿a qué edad del embarazo, qué tiempo del embarazo se puede salvar haciéndole una cirugía? Mira, el tema depende de la complicación. Primero, si vamos a hablar, por ejemplo, de malformaciones del sistema nervioso central, ya eso tiene otra vertiente, otra situación. El tema de la cardiopatía, pero cuando hablamos de un tema ya de cardiopatía aislada, porque muchas veces, muchas cardiopatías, muchos problemas cardíacos del bebé vienen asociados con síndromes, es decir, por ejemplo, con una trisomía 18, una trisomía 21, que es lo que le llaman el síndrome de Down, la trisomía 13, etcétera, y por ende muchas veces ya el pronóstico es peor. Entonces, eso depende muchas veces la enfermedad o la patología que pueda tener una capacidad resolutiva al momento después del nacimiento. Ahora, como país todavía tenemos que hacer los adelantos en cuanto a lo que es los procedimientos quirúrgicos pediátricos en el área cardiovascular. Y por ende, yo creo que lo que tratamos nosotros en la parte materno-fetal es de hacer el diagnóstico a tiempo para que se pueda ir preparando lo que es no solamente el tema de la cardiopatía, otras patologías también, y así tener un mejor pronóstico para ese bebé a la hora del nacimiento. Doctor, o sea que se sabe con el feto ya trae por ejemplo, enfermedades. si tiene, por ejemplo, el caso de un defecto, por ejemplo, de la pared abdominal anterior, ya se sabe. tú puedes, por ejemplo, dar el seguimiento. El caso de una gastroquisis, vamos a decir, cuando hablamos de un gastroquisis, es
la parte de los intestinos que están exentos fuera, pero que muchas veces no están asociadas a otras anomalías, es decir, asociadas a otra malformación, ya sea o un síndrome. Y por ende, muchas veces, en este caso, cuando nosotros damos seguimiento ecográfico, podemos ver ya cuando está por encima, por ejemplo, de las 30 semanas de edad gestacional, qué pronóstico, dependiendo de la medición que podamos hacer a través de los intestinos, de la parte del bebé, líquido amniótico, etcétera, y poder tener, por ejemplo, el tiempo ideal para poder finalizar ese embarazo. Entonces, muchas de la estrategia o del protocolo que debe seguir un especialista materno-fetal es ser lo más eficiente posible a la hora de tomar una conducta. Por ejemplo, una parte importante es lo que se ha introducido, lo que es la parte hemodinámica fetal, que tiene que ver con el Doppler fetal. Es decir, con eso evaluamos varios vasos ya intrauterinos, tanto del bebé como parte de la madre, pero en el caso del bebé hay vasos que son importantes y vitales para nosotros para hacer por lo menos un pronóstico de cómo va esa evolución y en qué momento podría finalizarse ese embarazo para que el bebé no pueda, por ejemplo, morir intraútero, etcétera. Es decir, que son herramientas que se utilizan para disminuir la mortalidad tanto de la madre como del bebé. Doctor, una de las problemáticas que, o sea, de los temores que existen, hasta hace poco era la muerte infantil, principalmente en la barriga de la madre, como es aplatanando, ¿no? La tecnología en este momento puede detectar cuando existe anomalía estructural en el útero, cuando existe Claro. El cuello uterino que que puede tener problemas para el niño nacer. Claro. Precisamente esa es la parte que abarca la medicina materno-fetal. Es decir, desde los años 90 se viene ya haciendo una tecnificación en cuanto al ultrasonido, en cuanto al seguimiento. Y ahí nos permite a nosotros de ir desarrollando métodos que vayan hacia una mejor proyección a la hora de tomar una conducta apropiada. Y por ende, por ejemplo, el caso cuando hablamos, y hablaste de la parte del cervix, del cuello, también la incompetencia ismocervical, como le llaman muchas veces, debe realizarse como protocolo siempre en el primer trimestre, valorar el cervix. Incluso en muchos países, muchas escuelas, lo realizan a partir de las 18 a 22 semanas de edad gestacional. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de abortadoras habituales, que muchas veces tiene 13 semanas, 14 semanas, y inmediatamente el bebé, ¿qué sucede? Entonces, hay un problema anatómico en ese cervix que no permite que esa evolución del embarazo pueda prolongarse más. Y precisamente que estamos en el mes de septiembre, ya en el año, vamos a decir, en el año 2000, el del 6 y el 8 de septiembre, se hizo la cumbre con 189 países. De esos 189 países participaron 149 jefes de Estado, donde fue la cumbre más grande que se haya realizado por la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York con respecto a los objetivos del milenio. Y precisamente el tema de la disminución de la mortalidad infantil, como tú hablas, el tema de la mortalidad materna, de los 8 objetivos, abarcaban 2 objetivos. Y entonces, eso, vamos a decir, siendo la cumbre realizada, la más grande que jamás se haya realizado, precisamente ese tema que tiene que ver con lo que es disminución de la pobreza extrema, disminución de lo que es el hambre en sentido general, lo que es la igualdad. Pero el tema de la disminución de la mortalidad infantil, el tema de la mortalidad materna, de la mortalidad materna fue prioritario, junto con lo que tiene que ver la parte que se tocó dentro de esos objetivos, que tiene que ver con el medio ambiente, en ese caso que se trató el tema del desarrollo psicosocial en cuanto a la mejora de los diferentes países, en cuanto a la mejora en su producción, en cuanto a su nivel socioeconómico, porque un dato importante es que el factor socioeconómico juega un rol importante en esto. No solamente lo que tiene que ver en el ambiente médico, sino porque, me explico, el factor nutricional juega un rol clave en las malformaciones. Y en este caso, cuando tenemos pacientes hoy en día que tienen déficit nutricionales, lamentablemente
tienen mayor riesgo de malformaciones, mayor aumento de mortalidad, mayor aumento también de cualquier complicación en el embarazo, tanto para la madre como el feto. Y por ejemplo, cuando hablamos de la parte de nutrientes, ustedes saben, ven, que más del 15% de la población dominicana es diabética. ¿Más de cuánto? Más del 15% de la población dominicana es diabética y más de un 30% de la población dominicana es hipertensa. No solamente en muchos países, ¿por qué? Desde la parte de la concepción, de lo que tiene que ver, de la etapa preconcepcional, tenemos una dieta adecuada, la paciente tiene un seguimiento oportuno. Por ejemplo, pongo el caso, por ejemplo, paciente en etapa preconcepcional, es decir, antes de embarazarse, muchas veces por el déficit de ácido fólico que tenga, puede venir un bebé con malformación del sistema nervioso central, es decir, alteraciones de la columna, de la cabeza, etcétera. Si en el caso, por ejemplo... Espérese, ausencia de ácido fólico. Exacto, pues déficit de ácido. Déficit, por ejemplo, sí. ¿Cómo lo consigue una embarazada eso? Con nutrientes o también con la ingesta. Usted, por ejemplo, el ácido fólico es un medicamento, es barato, lo puede tener, por ejemplo, una paciente antes de casarse, lo ideal, por lo menos 3 meses antes, ingerir ácido fólico de 5 miligramos una vez al día, y eso disminuye bastante el riesgo de tener un bebé con lo que es malformación del sistema nervioso central. No solamente eso, el tema de la diabetes, cuando hablo del tema de la diabetes, si en una población ya que tenemos más del 15% que es diabética, imagínense cuando una madre sale embarazada que no sabe que es diabética, los riesgos de malformaciones, principalmente cardíacas, aumentan mucho más. ¿Por qué? Porque cuando se da en el periodo, principalmente cuando llamamos en el primer trimestre, que es el periodo embrionario, en la primera semana de gestación, hay unas placas embrionarias que cuando esas patologías, por ejemplo, por una alteración o tiene una hemoglobina, como le llaman, una hemoglobina glucosilada elevada, por encima de 7 o 7.5, tiene riesgo de ese bebé de tener una cardiopatía. Es decir, muchas veces no hay una madre que está siendo tratada, tiene unos niveles de glucemia adecuados, etc. También venimos de un tema y estamos ante un caso de una pandemia del COVID-19. También aumentó los riesgos, tanto para la misma madre como la parte fetal, donde se aumentó en gran medida lo que es el parto prematuro. Y la principal causa de muerte en la parte infantil es la prematuridad. Y no solamente eso, cuando tenemos un bebé prematuro, cuando nace antes de las 32, 34 semanas, si sobrevive puede venir con riesgo, un daño neurológico, con también el tema de la ceguera por la prematuridad. Una alta población de los ciegos que tenemos aquí mismo en nuestro país viene por la misma prematuridad. Y muchas veces esa prematuridad no solamente se asocia con eso, también con infecciones urinarias no tratadas, o no dándole un buen seguimiento, o un chequeo prenatal no adecuado, te conlleva una prematuridad y por ende te aumenta ¿qué? El índice de mortalidad infantil. Y el tema de la mortalidad, vemos que el Producto Interno Bruto como país, tenemos un Producto Bruto alto, pero no tenemos un Producto Interno per cápita tal vez ajustado, que tal vez esa sería una de las vertientes que también yo creo que esa brecha hay que irla reduciendo. Y aparte de eso también, hoy en día, en la parte de eso, tenemos un aumento de los embarazos en adolescentes. Tenemos, por ejemplo, cuando una madre tiene por debajo de los 15 años, o entre la etapa de la adolescencia, entre los 12 y 19 años, los riesgos aumentan también. Es decir, ese tipo de embarazo, esa madre también, por el componente social, hay más trauma psicológico intrafamiliar, por los conflictos que se generan muchas veces, por la inmadurez que hay en ese embarazo, no tanto en la inmadurez también, aparte del desarrollo psicológico, también hay un elemento importante que es que no tenemos un organismo todavía preparado lo suficiente y por ende aumenta también la morbilidad y la mortalidad. Pero doctor, escuche, ¿hay estadística en este momento con la situación de las jóvenes que salen embarazadas en los barrios, en los sectores, en lo que es el cordón de pobreza? Bueno, hasta ahora se estipula que anda alrededor del 22% de los embarazos son de adolescentes. Es decir, que tenemos una de las tasas más altas de América. Pero eso es grave. Entonces, yo creo que el componente es un componente que es social, que todos debemos comprometernos
en este preámbulo. ¿Por qué? Porque este es el futuro de nuestro país. Entonces, cuando hablamos también del tema de los nutrientes, ¿qué sucede? Mucho también se relaciona el caso del cigarrillo, el caso de la juca, también afecta tanto a la madre también como la parte del bebé. Es decir, esos componentes que vemos son tan primordiales que esos son la base del desarrollo de una sociedad. Si no tenemos una alimentación adecuada, no vamos a tener un índice, por ejemplo, una adecuada seguridad social. Y me explico, si tenemos un aumento de lo que es la diabetes, la hipertensión, cualquier sistema de salud va a colapsar al futuro. Y es por eso que el seguimiento desde el embarazo, desde el aspecto nutricional, el aspecto también en cuanto a sus chequeos, en cuanto al control, mejoran sustancialmente lo que es ya la mortalidad en sentido general. Doctor, yo quisiera, sé que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Pero quiero simplemente saludar su presencia aquí con nosotros. Muy importante y muy explicativo usted al referirse a cada tema. Tengo aquí, parece que alguna gente cree que soy yo el doctor. 5 preguntas a mí. Pues después de la pausa, pero antes. Entonces, después de yo Sí. estoy reuniéndola toda para hacerle una sola de las Ok. inquietudes que están la gente. No, yo iba a sacar planteando. llamada al aire, pero Y yo quizás tengo no nos da otra. tiempo, porque ya si tú tienes 5. Sí. No, pues yo le resumo en una. Fernando, doctor, Fernando Santos dice, le escribe antes de irnos a la pausa: buenas noches, mi saludo para el doctor Rodríguez Álvarez, orgullo nuestro, barrio de La Joya. Así es, Sí. joyero, Fernando, claro. sí. Vamos Adelante, a la mañana, pausa y vamos a la regresamos. pausa entonces, mañana. Sí, vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces seguimos con el tema.